escuchar bien. Ya. Yo escucho súper bien. Bueno, para partir voy a decir que estamos en el Hotel Celina. Muy bonito hotel en Pucón. No es la primera vez que hacemos aquí entrevistas, pues, pero es primera vez que lo hacemos aquí como afuera, frente a la piscina. Se ve la lluvia, así que es bien bonito. Y estamos junto a Ricardo Rossi por segunda vez. Ujú. La otra vez que hablamos fue el año pasado. Y En aquí. el... Sí mismo, aquí mismo, en otra sala. En el marco de los Foros por la Tierra. Y ahora entiendo que tú vienes llegando de una conferencia de filosofía. No, el Congreso, 25 Congreso Mundial de Filosofía de Roma. ¿Qué tal fue eso? Eh, Muy lindo y bien complementario con este momento, porque una de las experiencias siempre más relajantes en la vida es escuchar las gotitas de lluvia. Escuchan. Se escuchan en el techo y tiene que ver con Roma. Bueno, más allá del dicho que todos los caminos llegan a Roma, Sí. en que el lema de la Conferencia Mundial de Filosofía, que tiene lugar cada 4 años, así que junto con ser la 25ª cumplimos un ciclo, un 100 años, digamos, ¿no es cierto?, de llevando estos congresos. Wow. Y el primero surge entre las dos guerras mundiales, ¿no es cierto?, en 1924. O sea, ha pasado 100 años desde Han pasado 100 años entre las dos primeras guerras mundiales y el lema de esta conferencia 2024 fue Across Boundaries. En italiano era más bonito, era más allá de los confines. ¿Y a qué se refiere los confines y los límites y las fronteras, más allá de las fronteras? En primer lugar, cómo los encuentros interculturales, internaciones son lugares de enriquecimiento, de intercambio, y debieran ser y deben ser de paz. De tal manera que el dolor permanente durante la conferencia fue empatizar con Gaza, fue empatizar con el sufrimiento de todas las guerras que están ocurriendo en todos los continentes y de distintas escalas. Y las gotitas de lluvia que nos acompañan ahora tienen que ver con nuestra participación en la conferencia de Roma. Y cuando digo nuestra, de un grupo que ha trabajado por 25 años en el Parque Omora. Tiene a la filósofa argentina Alicia Bugallo. Alicia ha enseñado en varias universidades en Argentina y es una de las pioneras en introducir el concepto de la ética ambiental y la filosofía ambiental en Argentina y Latinoamérica. Particularmente Alicia se interesó en la obra de Arne Næss, que nosotros justo conversamos un minutito antes de esta entrevista. Arne Næss es un escalador noruego, y él fue un filósofo que partió con el círculo de Viena, el círculo de positivismo lógico, es decir, este centro, este énfasis y delimitación de la filosofía, que solo se puede hablar de aquello que tiene sentido lógico, y lo que escapa al sentido lógico es impronunciable, indecible, que está muy conocido en voz de otro filósofo que perteneció a ese círculo, que se llama Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein estuvo la mayor parte de su vida en Cambridge y se forma, ¿no es cierto?, con los lógicos británicos fundamentalmente, y él busca una forma muy precisa, lógico-matemática de expresar. Luego se retira a los Alpes y se va a una escuela rural. Y ahí viene el segundo Wittgenstein. Y viene la frase muy conocida de que el libro más importante de filosofía él nunca lo logró escribir ni lo alcanzó a escribir, que es la Ética. Y se echa al bolsillo, no se echa al bolsillo, se desprende de aquello que solo se puede hablar, de aquello que se puede demostrar necesariamente lógico. Y la vida es más compleja que la lógica, y la filosofía va por una sabiduría. Y en ese sentido, Arne Næss también es otro que se desliga, se desprende y se
va críticamente del Círculo de Viena a otra experiencia, más allá de la lógica, que es escalar montaña. Y el escalar montaña, para quienes nos estén escuchando y sean escaladoras o escaladores, saben que tiene emoción. De repente uno está en un acantilado y es cuestión de vida o muerte. También la emoción de encontrarse de repente cara a cara con un nido de un cóndor en estos acantilados o con un líquen precioso. Sí. O una mosquita que te viene a picar el brazo cuando está ahí justo y uno duda qué pasa con esta preciosa mosquita. En fin, en esta experiencia que es sensorial, que es de interrelaciones de distintos seres, ya no solo humanos, sino rocosos, montañosos, ventosos y algunas veces moscosos, como las mosquitas que pican, Arne Næss empieza a desarrollar una filosofía que termina y se resume en su concepto de ecología profunda. Y más lindo, ecosofía. ¿No es cierto? Ecología, el estudio del oikos de la casa. Economía debiera ser y surge como la administración de la casa. O sea, la economía en sentido más genuino lo hacen las dueñas de casa. Es decir, parar la olla con, ojalá, comida sana en todos los aspectos, el afecto con las plantas, el afecto con la familia, con los vecinos. Eso es economía, administrar el oikos. Y Arne Næss agrega esta tercera capa, la sabiduría, que es un saber práctico, y que en términos de mi propuesta ética biocultural se llama cohabitar en la biosfera, en la esfera de vida. En eso estuvimos en Roma y Alicia Bugallo entonces hizo un contrapunto entre lo que es la filosofía profunda o la ecología profunda de Arne Næss con la filosofía ambiental de campo como metodología que hemos desarrollado en el Parque Omora. Y llegó Rika Tsuchi de Japón, Justin Williams de Estados Unidos. Fuimos 8 personas, tuvimos 2 mesas y una conferencia magistral sobre este tema en que nos concebimos como cohabitantes. Es decir, invitamos al hábito de cohabitar, y esto que pudiera sonar como una trivialidad, un sentido común, tiene una importancia porque al cohabitar, es decir, al tener conciencia de que están estas gotitas de lluvia con un ritmo de las nubes, del agua, de los ríos, de los árboles, tengo la conciencia de que no existo como individuo, sino que existo como comunidad. Y una comunidad que es humana, pero también es más que humana, ¿no es cierto? Es una comunidad de vida. Y en el contexto de Across Boundaries, más allá de la frontera, la propuesta nuestra enfatiza este concepto de los encuentros con cohabitantes, pero encuentros en persona, fuera de la matriz, de la matrix que nos impone ahora, ¿no es cierto?, las redes sociales, y que está todo este debate de lo que es la verdad, la posverdad, los fake news. No, aquí estamos cara a cara. Sí. Y en el cara a cara es donde, por ejemplo, tú, Katy, te puedes expresar y decir, no, Ricardo, para, qué sé yo. En cambio, en un ícono, en un medio social, es solamente un ícono. O sea, está sin voz aquello que es representado. Y de ahí partimos, y lo dejo hasta ahí para hacer una pequeña pausa, pero el Congreso de Roma tiene mucho que ver con lo que estamos aquí en Pucón, y en el sentido de que es a través de las fronteras y cómo tenemos un momento en el siglo XXI de enriquecimiento en el sentido de vital, de integridad de la vida, en la comprensión de que es importante que estemos con bienestar. Las araucarias, el lago Villarrica, los seres humanos muy diversos que han habitado por largo tiempo aquí y otros por reciente tiempo, pero que también están en Roma, y nos convoca a este diálogo intercultural, internacional, y nosotros agregamos desde la ética biocultural interespecies. Me gusta mucho, y todo lo que habías mencionado de la ecología profunda, yo la había escuchado hablar harto antes, quizás en la universidad estudiando ecología, pero eso es como, viene más desde el mundo de la filosofía, entiendo.
Viene de la filosofía y dicho muy brevemente, y un artículo breve, pero así concisamente lo que dice Arne es, la ecología superficial aborda las causas, los síntomas, algunos de los síntomas con soluciones tecnológicas y no se cuestiona las Mm, causas últimas de la crisis. Lo explico. mm, La ecología superficial, por ejemplo, se preocupa de cómo tenemos limpio un río y lo descontaminamos y le ponemos soluciones tecnológicas. O cómo ahora está el boom del hidrógeno verde como una sí, promesa que vamos a ver si es verde o no, pero sí. en el fondo el problema cómo sin cambiar nuestro modo de vida podemos tener energía por más tiempo. Y Arenés no critica en el sentido de eliminar eso, Mm, porque efectivamente las soluciones técnicas son un aporte, sí. pero no son suficientes. Ese es el punto. Y la ecología profunda entonces se hace cargo de las causas y nos invita, nos convoca. ¿No será más íntegro escuchar las gotitas de agua? ¿No será más íntegro a través de escuchar las gotitas de agua, los pájaros, nuestras emociones comunitarias, expresar sentimientos de solidaridad, dar los tiempos y ahí salen tantas avenidas que sí dan las causas? Por ejemplo, en Italia surgió este movimiento del slow food, ¿no Mm. es cierto? Hace tiempo, Hace ¿cierto? tiempo, ¿no es cierto? Sí. Como una respuesta a esto que es rápido, que nos vemos como máquina. Ya, por aquí el fast food, ¿no es cierto? En Mm, respuesta un poco al el comer rápido para no perder tiempo, ir al otro lado. sí. No, un momento de agradecer a las plantas que llegan a la mesa, agradecer a quienes cultivaron las plantas, quienes prepararon la comida y agradecernos a nosotros en un rato de conversación, que es una pausa durante el día y que recupera una de las prácticas filosóficas más básicas, que es dialogar, conversar. Y dialogar y conversar son profundamente filosóficos. Dialogar significa día es a través, logos, palabra. Mm, Entonces, a través de las palabras de Katy y Ricardo, aquí, un diálogo. mm, O llegar incluso a una conversación, que es poner los versos juntos. O sea, de esto emerge algo que es más que Katy, más que Ricardo, y empieza a generarse lo que Hegel llama la síntesis dialéctica, que es la mm. síntesis que emerge de un diálogo. O sea, algo tan sencillo como dar tiempo al diálogo, que al escuchar las gotitas de lluvia se extiende a la naturaleza. Un diálogo de escuchar los pájaros, escuchar la luna, Mm, escuchar y escucharnos nosotros en esa resonancia. Y después empieza también todo lo lindo de la ciencia. Pero claro, si los conejos tienen sus ciclos estrales, sus hormonas, las conejas, y mm, después vemos que las mujeres también, que dependiendo un poquito de la fase de la luna. mm, Y quienes cultivan en el campo saben que hay que sembrar y cosechar dependiendo de la luna. Eh, las mareas y el mar, los pescadores, y ahí empezamos a sintonizar los ritmos de vida humano con los ritmos de vida de la naturaleza y el cosmos. Es bien práctico y eso complementa a lo que es la ecología superficial. No la niega, no ujú. estamos negando las soluciones tecnológicas, pero estamos convocando, invitando a que una vida muy integral de emoción, de maravillamiento, que nos ayuda a poner el valor de la vida por sobre el valor del capital, pero no como un deber ser, sino más bien como un querer ser, un impulso que además es instintivo, pues las gatitas, los gatitos, los perros. Claro. Wow. Hartas cosas ahí que me eh, hartos temas que tocaste. Recuerdo que habías hablado, quizás está relacionado a todo esto, seguro que sí, el, lo de que estamos frente a una crisis de los valores. Y eso creo que uno lo puede escuchar y no pensar mucho al respecto y dice, sí, sí, la crisis de los valores, pero si va a reflexionar profundamente sobre eso es, como decirlo, es cuático. Quien nos había hablado de eso también era Rod Walker, que fue una de las primeras personas que entrevistamos y él hablaba mucho de eso. Y me hacía pensar en los valores, pues yo decía, los valores. Y recordaba en el colegio, por un tema creo que más religioso, nos enseñaban siempre los valores relacionados al profe de religión, donde hablaban de la solidaridad, de la honestidad, valores de ese tipo. Y a mí ya en ese tiempo me chocaba el hecho de que sí, nos enseñan a ser buenos con la persona humana que está al lado mío,
con suerte quizás con el perrito que está en mi casa, pero yo decía, ¿qué hay del resto, de lo que mencionas ahora? Pues de los ríos, de las montañas, del mar. No nos enseñaban valores sobre el resto de los otros seres. Como, por ejemplo, algo concreto, ¿no? Estábamos en Santiago, en un colegio en Providencia, cerca del río Mapocho, y el río Mapocho lo teníamos completamente contaminado, y todas las personas miraban el río y decían, ah, sí, ese río feo. O sea, teníamos cero empatía con el río y con el glaciar y con el lugar al que el río llega, que es el océano. Entonces, ahí no habían muchos valores, pues, ¿o no? Em, Tú también dijiste hartas cosas, Katy, y vamos por pasito. En las clases de religión se enseñaban los valores y qué bueno. Mm. Religión significa religar, reconectar y reconectarnos con el cosmos. Entonces puede haber una religión budista, puede haber un ritual de reconexión y de agradecimiento con la Pachamama. Puede haber una reconexión en la experiencia naturalista de una botánica andando por las montañas. Mm. Yo estudié con Mary Callin. Mary es Sí. neozelandesa, pero chilena también, ya tiene la nacionalidad chilena. Ella inauguró una escuela en Chile de ecología vegetal. Y tú ves a la Mary con sus casi 80 años corriendo como una cabra. Y lo digo en el mejor sentido de cabra. Una cabra de montaña al mismo tiempo que una cabra chica. Todo. ¿No es cierto? Con buen estado físico y sobre todo con una pasión, una emoción que es como una mariposa, un polinizador que es atraído por las flores y disfruta el alto andino y hay una reconexión. Entonces, religar religión en un sentido amplio es algo que nos convoca a los filósofos a vivir en reconexión y esa reconexión está en las antípodas de algo que después de la Segunda Guerra Mundial, en la segunda mitad del siglo XX, se promueve con una agenda estructural que es el individualismo y la competencia del ser mejor que el otro. ¿Y por qué se promueve? Porque la agenda del segunda mitad del siglo XX está escrita y está inscrita en nuevas instituciones que surgen después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son algunas de esas instituciones? ¿Las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas, pero también el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, Ah, todo eso. los bancos multilaterales que dicen en sus agendas, debemos erradicar todo conocimiento vernáculo para que sea posible el progreso. Y esto implicará el sufrimiento de algunos pueblos que no tolerarán esto. Pero es necesaria la erradicación de estos conocimientos vernáculos y de las filosofías. Y se deja de enseñar la filosofía completamente o se minimiza. Nosotros tuvimos un periodo en Chile en que se suprimió y se prohibió la enseñanza de la filosofía. Sí. Entonces, lo que estamos hablando suena de sentido común, pero fue un sentido común que fue mutilado de buena fe por algunos que creyeron que con la tecnología vamos a tener un mundo mejor para todos y que efectivamente nos estaban dando una salud y que es la crítica que hace Aldous Huxley con su mundo feliz, ¿no es cierto?, de la pildorita de la felicidad. O George Orwell en 1984 y más recientemente Castoradi, que nos viene a criticar esta sociedad de la insignificancia, donde nos quedamos sin sentido de vida en último sentido, porque no somos simplemente clientes, no somos simplemente consumidores, somos seres humanos plenos. Y más que ciudadanos somos cohabitantes. Y digo más que ciudadanos porque más allá de las urbes podemos coexistir siempre con la conciencia de cohabitación con otros seres humanos. Y ahí vuelvo a tu clase de religión, en que la solidaridad, qué bueno,
que alguien diga somos comunidad, comunidad humana, comunidad dialogante. Sí. Y ese primer paso está puesto en jaque hoy, donde el valor del capital se expresa brutalmente en las guerras que estamos sufriendo en este siglo XXI, que podrían escalar a una hecatombe, un ecocidio mucho más acelerado del que ya estamos generando. Pero el valor del capital va cuando se pone mercurio, que mata a los peces, enferma a la gente, cuando la minería del oro se privilegia por sobre la conservación de un río. Y eso que estoy diciendo es súper concreto en el río Atrato, en Colombia, en que como reacción, ¿no es cierto?, se ha propuesto el concepto de derechos bioculturales, es decir, el río como conjunto, como comunidad de vida, con los peces, con las plantas, con todos los animales, los pájaros y los seres humanos que tomamos esa agua, comemos esos peces, comemos esos escarabajos, comemos las aves y nos enfermamos, y así surge desde el Servicio Nacional de Salud de Colombia, desde las comunidades, el concepto de derechos bioculturales. Y eso es uno de los grandes avances en la constitucionalidad, digamos, de decir cómo el río puede tener una voz en estas relaciones de cohabitación. Es decir, muy conectados con los peces, muy conectados con el agua, y podemos llegar a una constitución. Pero hoy está en crisis en que la constitución no se implementa, sino que sigue prevaleciendo el poder de la minería por sobre el poder de la constitucionalidad. Y entonces estamos en un momento en que es una pregunta tremendamente relevante el pasar de un concepto individualista, del homos economicus, del homos egoísta, de que al final yo decido por lo que me conviene a mí, al homos comunitario. Yo decido por lo que procura el bienestar de la comunidad, en la comprensión profunda de que somos miembros de esa comunidad. Por último, yo diría a quienes nos escuchan en el podcast, por conveniencia, por autoconveniencia, nos conviene que el lago Villarrica esté sano, Sí. nos conviene que el río Trato esté sano, nos conviene que nuestra madre, nuestro padre esté sano, que nuestras hijas, nuestros hijos, y no podemos alienarnos en esta individualidad. Entonces, contestando a tu pregunta, una primera crisis de los valores es que esto de lo cual estamos hablando, entrando, tiene dos vertientes. Los valores no son conceptos abstractos, los valores se viven. La ética es un saber práctico, no es un saber teórico. Y mucho más cercano a la ética es una señora que prepara una buena cazuela, mucho más que una persona que hace meramente una ecuación matemática en una pizarra. Ambos son saberes al final prácticos, pero quiero destacar que los valores no existen como concepto aislado. Se creen, se asumen, se defienden, se resisten. Y lo segundo, que impidieron o minimizaron la enseñanza de los valores porque van en contra de los intereses de algunos que ven como primer valor de la vida el capital y nos quieren usar como consumidores, clientes, que seamos acríticos y creamos en el mundo feliz, criticado ya por Aldous Huxley. Y eso me lo he preguntado harto porque sale en discusiones en redes sociales muchas veces. Eso es responsabilidad, bueno, me imagino de todos, todas, todes. Pero eso va por uno mismo o va por el sistema, los políticos, las empresas. ¿A dónde uno se puede enfocar, no? En eso, como en las decisiones propias que uno toma en la vida. O muchas veces nos dices que todo es la culpa, nos escriben en redes sociales, todo es culpa de las empresas. Pero ahí yo veo, bueno, pero estás tratando de buscar como un chivo expiatorio en algún ente que no eres tú. Siento que eso va por todos, ¿no? Por todas las personas que tenemos que hacer ese como cambio de switch en la mente nuestra. No sé si se entendió. Se entiende perfecto. Se entiende perfecto. Y yo creo que son todas las anteriores. Son todas las anteriores. Quisiera responder tomando las dos hebras, digamos, la del saber práctico y la de la no enseñanza. La del saber práctico, estoy escuchando unos queltehues. Los queltehues. Hay uno acá. Qué bueno. Entonces, para ser un buen ornitólogo, alguien que estudia los pájaros, hay que saber escuchar los pájaros y se practica, se practica, se practica, ¿no es cierto? El que juega bien a la pelota, entrena. El que prepara comida, lo hace. Entonces, hay un practicar
Y la práctica, en el caso del cohabitar, es una práctica de coexistir, es decir, que las lechugas crezcan sanas, las papas crezcan sanas, y hay un estudio bien interesante que hicieron recién y fue publicado hace poquito en los Proceedings of National Academy of Science, es decir, una revista bien prestigiosa y bien rigurosa en las revisiones por pares de los científicos, pero para poner una prueba desde la ciencia de que conversar con las plantas hace que las plantas sean más sanas. Y este estudio es en el centro de La Papa, en el Valle de Cusco, y tomaron 10 huertas en las cuales las señoras que cultivan las papas lo hicieron como siempre, cultivando las papas, conversando con las papas, conversando entre ellas en torno a las papas. Y eso se hace con hojas de coca que se van mascando, conversando. Y 10 huertas aledañas en que dijeron, ustedes dejen las papas y no le hablen a las papas. Y no la vean. Y lo hicieron de una forma más industrial. Bueno, el estudio demostró cosas muy sorprendentes. Uno, la incidencia de enfermedad por hongo fue significativamente mayor, mucho mayor, en las que no tuvieron las mujeres en el torno. Uno podría decir, bueno, desmalezaron, qué sé yo. No, no era así. Era conversar con las plantas. Lo segundo, el peso promedio de las papas fue mucho mayor en las papas a las cuales le conversaron. Y tercero, el número de papas que al final se podían cosechar y comer fue mucho mayor y significativamente. Vamos a dejar el estudio en el podcast para quienes quieran entrar en el detalle. Y quiero advertir que críticamente debemos decir que este estudio no era necesario para validar ese conocimiento. Era necesario para traducir y poder retóricamente decirle a algunos científicos escépticos y a algunos tomadores de decisiones, oiga, las señoras tienen harta razón y por último, si no les cree a ellas, crean el método científico que está demostrando que conversar con las plantas les da bienestar tanto a las señoras como a las papas. Claro. Y bueno, las papas después me imagino son más ricas, uno disfruta más comiéndolas todos juntos. Todo conectado en nociones como el karma, de repente que suenan como esotéricas, pero el karma se transmite. Hay una energía vital, un impulso vital. Por eso a veces dicen esta persona es luminosa, como que irradia una energía en que la vida, el pulso vital prevalece por esta cuestión de tener más. Entonces, bueno, eso acerca del saber práctico, es que es un saber de cultivo. Y es muy bonito porque cultura viene, ¿no es cierto?, de cultivar la tierra. Y podemos decir que cultura es cultivar la tierra y cultivarnos a nosotros mismos mientras cultivamos la tierra. Algo que en Grecia viene en la escuela epicúrea, ¿no es cierto? Epicuro tenía un jardín y ahí se hacían las clases de filosofía y de ética. O sea, siendo jardineros nos cultivamos a nosotros mismos, al mismo tiempo que cultivamos a nuestros cohabitantes vegetales. Lo segundo, el quedarse sin vocabulario. En la Segunda Guerra Mundial, cuando finaliza, hay una persecución no solo política, que en Estados Unidos es lo que se llama el macarteísmo, en que hasta el día de hoy las personas que solicitan visa tienen que declarar que no son comunistas para entrar a Estados Unidos. Así ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. Qué cosa más rara. Diría qué cosa más anacrónica también, ¿no? Pero bueno, pero ese es un legado histórico que muestra que hay una cuestión estructural que se persigue. Y crean una aproximación a la ética que... Esas son las bandurrias. Exacto. Tenemos dos especies aquí. Está bueno este podcast en que las bandurrias dicen que... ¿Qué pasa con el emotivismo? El emotivismo propone una escuela filosófica de la ética en que dice que la ética es una cuestión puramente subjetiva de emociones. Súper funcional al eliminar el vocabulario, al eliminar la enseñanza de los conceptos de filosofía que te permiten articular un discurso en que dicen, oiga, pero si es un absurdo tener el valor del capital sobre el valor de la vida. Y eso lo podemos
de construir en una axiología, que la axiología es la escala de valores. Y tú puedes decir críticamente, porque ¿para qué quieres capital por sí mismo? ¿No entiendes? Como un medio que se transforma en fin. Sí, Y están de acuerdo. están de acuerdo. Entonces, no estoy diciendo que las emociones estén mal, tampoco estoy diciendo que el dinero y la economía estén mal. Son necesarias, pero el dinero surge como una moneda de intercambio. La economía es uno de los medios, uno de los aspectos para un fin último que es el bienestar. Y si entendemos que vivimos en comunidad, para el bienestar humano, en la comunidad de vida en la cual nos toca cohabitar. Entonces el emotivismo, si reducimos la ética a decisiones subjetivas de puras emociones, es una muy buena forma de hacer creer. Siguen interviniendo las bandurrias. Se están que riendo de nosotros. Se están riendo, ¿no? Pero o tal vez estando de acuerdo, hacer creer que no es necesario recuperar un vocabulario filosófico. Y hay un filósofo, Alistair MacIntyre, es un filósofo británico que se radicó después en Estados Unidos, tiene un libro muy hermoso que se llama Tras la virtud. Tras la virtud significa como en aras de la virtud, volver a recuperar la virtud. Y parte con un caso imaginario que podría ocurrir, ¿ya? Una explosión tremenda de bombas atómicas en una guerra mundial y unos sobrevivientes emergen de los refugios antinucleares y se encuentran con un laboratorio de química, pero emergen como unos 100 años después, ¿ya? Y dicen, ¿qué será esto? Ne, K, Na, Cl, O. Y tratan de hacer sentido de algo que primero no conocen los símbolos del oxígeno, del sodio, del cloro, del neón. Y segundo, tampoco los enlaces químicos de atracción, ¿no es cierto?, entre el oxígeno y el hidrógeno, el sodio y el cloro para hacer la sal. Y van recurando. Y él dice, eso es lo que nos pasó después de la Segunda Guerra Mundial con la ética. Nos quedamos sin conceptos y sin entender los conceptos. Y por lo tanto no podemos articular un discurso. Y muchas veces en las redes también leemos, no sé cómo decirlo. Bueno, esto nos ha pasado por años desde los sumerios, de los egipcios, los pueblos originarios, aquí los mapuches con su sabiduría, y los mapuches en el lenguaje mapuzungún, en prácticas, en rituales, en escuchar a las bandurrias. Están conectados y tienen un lenguaje tan refinado que mapuzungún, la lengua zungún de la tierra, la mapu. O sea, ya el lenguaje está conectado. Y los etruscos, ¿no es cierto?, con los latinos, con los troyanos, forman el Roma y nos llamamos, algo que dijimos la otra vez, humanos, ¿no es cierto?, gente del humus, que emerge de la tierra de hoja. Y empezamos entonces a entender que somos humanos y que eso significa que somos gente de la tierra y que eso es expresado en el lenguaje mapuzungún como mapuche. Y si es gente más ligada aquí a las araucarias, pehuenche. Y si es más ligado al mar, lafkenche. Y nosotros que nacimos en la lengua latina, que da después origen a la lengua de Castilla, que con la espada nos conquista y nos impone estar teniendo este podcast en castellano, Sí, y no en mapuzungún. pero hereda el término latino humano, en que si lo entendemos, en permanente estamos pensando y sintiendo al mismo tiempo y sabiendo y asumiendo la responsabilidad que nuestras moléculas son carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, las mismas que están en el suelo, las mismas que están en el lago Villarrica, y que humano significa que crecemos igual que las callampitas, que los champiñones desde el suelo. Y esto a algunos que les pudiera parecer muy pagano, no, está en el relato inicial del Génesis. Adán, que en hebreo viene de Adamá, es tierra. O sea, nosotros fuimos creados también en el relato bíblico de la tierra.
O sea, esto no es tan pagano. Esa es la enseñanza de la filosofía. Recordarnos la cultura, cómo lo han pensado desde esta conexión mística religiosa, que también incluye el cristianismo, esta conexión íntima con los pantanos, las ciénagas, en torno al río Po, al río Tíber, donde surge en el Lacio la cultura romana que da origen al latín, que después se transforma a Castilla y que viene aquí, y también en una cultura como el pueblo mapuche, que coincide también con el mejor conocimiento científico que disponemos hoy. Somos agua, somos carbono, somos oxígeno. Son las mismas moléculas o átomos, elementos, ¿no? Sí. Y eso viene a poner un énfasis que con esta escena inicial del libro Tras la virtud, que se los recomiendo a quienes se interesen, Lo voy a anotar. Tras la virtud de Alistair MacIntyre, es un caso que nos comienza a hacer sentido y que dice, sí, la ética son las emociones, por supuesto, son los instintos, pero también, y esto es muy importante, son conceptos, son discursos, son comprensiones, son ontología, y es político. Político en cuanto a deliberación. Y decir, por último, por el autointerés, mantengamos los ríos limpios, mantengamos los lagos limpios, nos va a ir mejor a todos. A la economía a todos. también, por supuesto, le va a ir mejor. Como oikos nomos, una sabia administración del hogar común o del hábitat común donde cohabitamos. Entonces es un hábito de vida al que invitamos o que invito a quienes nos están escuchando de cohabitar comunitariamente, no individualistamente. Y piensen, quienes me están escuchando, que al menos tendríamos que aceptar que inspiramos y exhalamos y entonces existimos más allá de los límites de nuestra piel. Es que es tan obvio. Siempre termino diciendo lo mismo en cada episodio. Uno va a la química más básica o a leerse un libro de biología y ahí está todo. Todo eso que dices que es tan bonito y que se puede transformar en poesía está en la ciencia también. Qué lindo, porque eso ayuda como a integrar y volver a tu figura que está en el recuerdo, por lo tanto fue importante que te acordaras de tu clase de religión y al mismo tiempo tu malestar. Yo creo que quiero celebrar que te acuerdes porque eso es necesario, pero no suficiente. Y el malestar vino porque tú decías no incluían a los seres humanos. Y yo estoy diciendo aquí también que el malestar viene porque no incluye la comprensión que tú acabas de ilustrar. La ciencia, la poesía, la solidaridad nos ayuda a entender estos conceptos que son prácticos. Entonces al final llegamos como a lo mismo. Tan a lo mismo que Adán se llama Adán porque viene de Adamá en el relato de la Biblia y coincide con lo humano y coincide con mapuche y coincide, en este caso, converge con lo que dice la ciencia. Entonces entendemos a la ética no como algo separado, no es como aquí está, y eso es súper importante porque en algún momento se decía la ciencia es de los hechos y la ética es de los valores. La ciencia es objetiva y la ética es subjetiva. Lo que estamos diciendo patraña. Y lo que está de moda es la interdisciplinaridad, la transdisciplinaridad. Y eso era algo, volviendo a Roma, que estaba muy en la fuente de la invitación across boundaries, a través de la frontera, en este caso de las disciplinas, de las experiencias. Y yo les contaba antes de que comenzáramos a grabar que una de las personas con quien más nos acercamos en el Congreso, y fue muy bonito, un panadero, que con su señora tienen una panadería de pan bien tradicional y unos panes italianos que los llevaban y después terminamos compartiendo, pero dijeron, mira, nosotros ya tenemos una panadería y hicimos, nuestros hijos están tomando la panadería si quieren, es bien tradicional allá que la familia sigue la práctica. Y a nuestros 54 años, mira qué privilegio con esa juventud, dijimos, bueno, vamos a hacer algo con sentido ahora y se inscribieron en un doctorado en filosofía en la Universidad de La Sapienza. Y desde la panadería, desde el pan, hacen toda una filosofía que tiene que ver con la solidaridad alimenticia, tiene que ver con conceptos muy prácticos y lo que fue muy lindo es que la Universidad de La Sapienza abierta a toda la comunidad gratuitamente. Y quiero enfatizar gratuita y no gratuitamente.
Lo no gratuito tiene que ver con que para realmente comprender lo que estaba pasando y participar, estos panaderos están estudiando, están leyendo libros, están dialogando. Llegaron además con pan, que era re bueno, pues lo esperábamos. Entonces, es un participar activo. Y aquí en Pucón, ¿no es cierto?, una de las lindas reconexiones es el ecoturismo. Y mientras más activa sea la participación de los visitantes, más rica la experiencia en todos los aspectos, escuchar Mm. al mismo tiempo que poder dialogar a través de palabras. Así que lo de Roma de alguna manera viene a reverberar con lo que estamos conversando aquí en Pucón y es una invitación a través de las fronteras y la ética es así, no es algo compartimentalizado. No vamos a entender y vamos a distorsionar lo que es la ética si creemos que hay un manual de valores o un libro sobre los valores. Los hay, pero no son suficientes. Hay que practicar desde distintos saberes, distintas prácticas. Y tal como al principio hablábamos de eso, de que junto con ese Congreso de Roma, aquí también en Pucón hay un congreso, no sé si es un congreso la palabra, está el SCAR, ¿no? Que junta a muchos científicos del mundo para hablar de la Antártica. Un poquito distinto al otro que era más enfocado desde la filosofía, ¿no? Esto es como más ciencias naturales, me imagino. Lo del SCAR. SCAR, S-C-A-R, Mm, SCAR. Es Scientific Committee of Antarctic Research, el comité científico sobre la investigación en la en la Antártica. Antártica. Y es fundamentalmente enfocado en qué van comprendiendo mejor, qué van descubriendo investigadores que son glaciólogos, son algunos de la atmósfera con el ultravioleta, otros son biólogos marinos, cómo van cambiando los organismos marinos frente a los cambios de temperatura. Y eso es lo fundamental del SCAR, pero progresivamente se han incorporado otras ciencias y otras disciplinas. Las disciplinas de las tomas de decisiones políticas, cómo esta información científica participa, sugiere y orienta las decisiones sobre el Tratado Antártico. Y nosotros vinimos como Centro Internacional Cabo de Hornos con un grupo de presentaciones que están en dos aspectos que progresivamente se van incorporando y yo considero esenciales. El arte, o las artes, mejor dicho, y la ética o la filosofía, que es nuestra columna vertebral en el Centro Internacional Cabo de Hornos. Desde las artes tenemos a Paola Bezzani, que mostró esculturas. Una de ellas es un faro. Es un faro de cobre en que está la escultura mostrando los notofagus, los coihues, los ñirres, las lengas, y deja, ¿no es cierto?, rendijas por donde emerge la luz, y está instalado en Finlandia, porque ella fue invitada a hacer una pasantía, una residencia como artista en Finlandia, y en la noche se ilumina y la luz emerge. Y Paola hizo una muy linda invitación a toda la audiencia, se llenó su sala, fue muy linda la presentación, dijo, esta luz es la expresión de la naturaleza que también nos invita a orientar nuestras vidas escuchando a la naturaleza. Esto es re importante también políticamente, y tomo ahí el mandato del Partido Comunista Chino. En China existe el mandato de la civilización ecológica. Es un mandato problemático porque no todo lo que se hace en China es ambientalmente sano, pero lo que persigue es que la economía llegue a orientarse y la gobernanza llegue a orientarse de manera ecológica, es decir, los humanos y más allá de lo humano. Entre el discurso y lo que ocurre hay una distancia, pero concentrémonos en el discurso. Y en este discurso, un discurso contemporáneo, ustedes quienes me escuchan están muy al tanto de quién es China hoy, la primera potencia mundial. Y hay una reapreciación de dos tradiciones, la confucianista, y Confucio es alguien que va a la ética social,
al deber comunitario, a las relaciones. Se le critica por patriarcal, porque sí es bastante patriarcal, pero tiene el valor de ser comunitario social. Y el taoísmo, el curso del Tao, de los opuestos. Pero ahí está la expresión en el taoísmo del Wu Wei, que es fluir con la naturaleza. Y eso lo saben muy bien los pescadores, muy bien los agricultores. Y es claro, a veces son ciclos, por ejemplo, estacionales. Uno cosecha en ciertas estaciones, siembra en otras estaciones, y tratar de fluir con eso y que la técnica, cuando hace innovaciones que nos permite cosechar en otras estaciones y sembrar en otras estaciones, pero que fluya con la naturaleza, no que se oponga. Esa era la invitación de Paola Bezzani desde un delicado gesto de escultura. Tuvo una escultura también muy linda de la Antártica, con una placa de cobre que giraba y daba por las rendijas y se abría y aparecía una ballena. Se vendía y entonces de las distintas capas de la realidad, lo que está en la superficie y lo que está debajo del mar, que a veces no vemos y se nos olvida. Entonces el arte desde el Centro Internacional Cabo de Hornos tuvo una importancia en varias presentaciones, y una que conjugó arte con ética es la de Tamara Contador. Tamara Contador ha estado trabajando una metodología de estudiar los insectos como cohabitantes, no simplemente como recursos ni como indicadores de la salud del agua, sino que una familia de pequeños bichitos que viven en el agua y ve cómo construyen sus casitas. Estos bichitos se llaman tricópteros y se refiere a que las alas teras tienen tricum, que son pelitos. Tienen las alas muy peluditas y tienen una característica, que sus larvas crean unas casitas con piedritas chiquititas y se usan en la joyería, de hecho. Entonces, muy bonito la parte artística, y es un arte más que humano, porque el arte está hecha por los bichitos. Pero al mirar los bichitos y ver la madre bichito cuidando a sus crías, uno dice, chuta, aquí hay una familia de bichitos. Y conversamos un poquito, si querés hacemos un aro y podemos virar ahí un poquito entre el paso de que esto fue reafirmado este año en abril del 2024 en esta declaración de Nueva York. Sí, pues esa es la declaración que mencionamos en un episodio anterior de... Yo me impresioné porque científicos afirman que es... Lo dijeron de una forma como que es altamente probable que animales invertebrados, por ejemplo, o pulpos, insectos u otros, experimenten algo como conciencia, decían. Lo que para unas personas puede ser obvio, pero a mí me impresionó que científicos lo dijeran. Yo te contaba que, bueno, he participado en el grupo de Nueva York, en la escritura, en la deliberación, y algunos quedamos felices con que lo declaráramos, que haya sido suscrito, que haya sido comunicado, pero un poquito nos hubiera gustado ser mucho más tajante. Y esta declaratoria de Nueva York de ninguna manera es la primera declaratoria en términos científicos ni tampoco legales. En Cambridge, en Inglaterra, en el 2012, se hizo una declaración de la conciencia. Y la conciencia, aquí sería muy lindo que ustedes pudieran tener algún podcast con algún médico o biólogo, neurobiólogo de la naturaleza. Hay un médico anestesista que vive cerca de aquí ahora, que se llama Pablo Sepúlveda Boliem. Lo vamos a anotar. Lo vamos a anotar. Y Pablo es anestesista. ¿Qué es la conciencia? Y la anestesia ayuda a pensar, a reflexionar y comprender desde la base anatómica, fisiológica, corporal, la relación, ¿no es cierto?, entre las estructuras y el pensamiento. Entonces, vamos en una conciencia, que es muy bonita la palabra conciencia, porque conciencia es como estar alerta, tener ciencia, es decir, tener conocimiento. Y si viene por ahí una mosquita que me va a transmitir una malaria, trato de arrancarme de esa mosquita, pero tengo que percibir la mosquita, tengo que percibir el peligro. Por lo tanto, la conciencia es algo a veces, es un mecanismo fundamental de percibir y sobrevivir. Pero conciencia también tiene este sentido profundo y en distintos lenguajes y en distintas culturas de la voz interior.
Es decir, tiene un sentido ético que guía nuestras acciones. En un episodio de la historia de la filosofía occidental muy conocido y que espero que las lectoras y lectores les haya tocado leer, y si no, véanlo en YouTube con el Teatro Ictus, hicieron una puesta en escena muy bonita de la apología de Sócrates. ¿No es cierto? Que es cuando Sócrates es juzgado por toda la comunidad, la polis de Atenas, y es criticado porque es un tipo subversivo. Va y instiga, dice, ¿y usted qué sabe? ¿Sabe de esto? Y empieza a molestar porque dice, bueno, ¿y por qué hace esto queriendo justamente ir a la conciencia? Y él en un momento del discurso, cuando dicen que tiene que retrotraerse, decir que está mal lo que está diciendo, él dice, no, está bien lo que estoy diciendo y escucho a mi demon interior. No es demonio, es esta voz interior. Me conecto con mi interioridad, con esa intuición, con esa conciencia, que ahora es la conciencia ética, la conciencia moral, que no es algo cristiano, que no es algo puramente budista, que no es algo constitutivamente humano y constitutivamente de los seres vivos. Y entonces esa conciencia tiene los dos aspectos, de describir, percibir el mundo, pero también de orientar nuestras acciones y nuestro modo de cohabitar en el mundo. Bien, vuelvo a la conciencia en la parte materialista. A comienzos del siglo XXI surgieron dos artículos muy interesantes en que los neurotransmisores responsables ahora de las conexiones entre las neuronas, ¿no es cierto?, las sinapsis que nos permiten pensar, el cerebro, y los múltiples cerebros que tenemos en nuestro cuerpo. En ese sentido, la representación del cuerpo humano como chakras es mucho más exacta a lo que sabemos los biólogos, como es el cuerpo. Es decir, pensamos, pero el cerebro está interconectado desde la punta del dedo, del pie, de la mano, hasta el pulmón, el corazón, y sentimos con el corazón que se afecta. Entonces, esos neurotransmisores evolucionan en lo que se llama el Cámbrico, que es un periodo en que ustedes se pueden imaginar con esos amonites, con esos tremendos organismos marinos preciosos. Bichos raros. Bichos raros, era una explosión de vida, se habla de la explosión del Cámbrico. Y ahí aparece este neurotransmisor. Ojo, que las sinapsis y las neuronas de los pulpos que ya están vivos en ese tiempo son los mismos neurotransmisores que me permiten hablar ahora en este podcast. Ojo, que esos pulpos se hicieron famosos en los siglos XX, a mediados del siglo XX, porque fueron estudiados por sus largos axones. Como tienen unos tentáculos largos, tienen unos axones. ¿Se acuerdan que las neuronas tienen una cola muy larga que se llama axón y tienen una cabecita? Y esos axones eran muy largos y fueron por muchos fisiólogos. Y surgieron películas famosas donde los pulpos, cuando se iban los científicos, salían de las cubetas y daban vueltas por el laboratorio, examinaban, y después en la mañana se volvían a sus cubetas. Y ahí empiezan, oye, estos pulpos son reinteligentes. Algo está pasando aquí con los pulpos. Y una película que los invito a escuchar, si no la han visto, a ver, más bien, se llama Mi maestro, el pulpo, y van a ver que la película debería ser Mi maestra, la pulpa. Sí. Porque es una pulpa. Una pulpa que va decidiendo en cada momento de su vida con una prioridad final que es la descendencia, la crianza. Y David Hume, un filósofo, ¿no es cierto?, británico del siglo XVIII, habla de la tremenda conexión entre los instintos, impulsos humanos y aquello de las aves y de otros seres. Y yo he escrito ahí un artículo que se llama Superando el chauvinismo taxonómico o La noble ostra de Hume. ¿Por qué la noble ostra? Porque Hume escribió un ensayo que los invito a buscar en internet sobre el suicidio, que es póstumo, porque si lo hubiera publicado en vida lo habrían condenado, más de lo que lo condenaron socialmente. Nunca tuvo un trabajo el pobre Hume. Como filósofo, fue bibliotecario. Y David Hume
En eso dice muy provocativamente, la vida de una ostra no es más significativa que la vida de un humano. Hay que leer el ensayo completo. Eso tiene dos sentidos, y los dos sentidos de la palabra conciencia. La vida de la ostra está sujeta a influencias naturales similares a las que estamos sujetos los seres humanos. Ejemplos para retomar y ir ya recapitulando en esta conversación. Si el mar, el agua está contaminada, esa ostra se va a enfermar. Si el agua, el mar o el lago está contaminado, los seres humanos nos vamos a enfermar. Si el agua se pone tan caliente que supera los 40 grados Celsius, la ostra va a morir. Y si nosotros nos ponen en 100 grados Celsius, nos va a pasar lo que le pasa a las ranas cuando las echan vivas injustificablemente al agua caliente. Entonces, es obvio lo que estoy diciendo. Los seres humanos tenemos una conexión y estamos afectados por el medio ambiente. La visión posthumanista, la visión tecnológica es que vamos a superar todas estas limitaciones. ¿Pero a costa de qué? Y ahí viene la conciencia. A costa de exterminar a nuestros cohabitantes, ¿nos hace eso más íntegramente humano? Y Hume dice, ¿y cuál es el sentido último de la vida? Abre la pregunta, le está abriendo una pregunta. Él no se suicidó, sino que hace una provocación a que si no nos planteamos estas preguntas, donde el amor, el cuidado, la solidaridad realmente se expresan, entonces es un suicidio, y eso es lo que estamos viviendo en el siglo XXI prevalecientemente. Porque mientras tenemos este podcast, sigue un crimen en Gaza, siguen otras guerras, muchas en África, muchas guerras de ecocidio, podríamos decir, contra la naturaleza en la Amazonía. Y tenemos un desafío que es complejo, difícil, pero en este podcast es una invitación a decir, los seres humanos también tenemos las pulsaciones del amor, el cuidado, y ahí debemos asumir todo lo que tú dijiste, Katy. Eso es individual, es colectivo, es de instituciones, hay que estar en todos los niveles. En todos los niveles. Y curiosamente estamos en la minoría, pero no en la minoría en términos de número. Somos muchas y muchos, pero el poder está concentrado, y ese es el problema de que más de la mitad de toda la riqueza monetaria esté concentrada en menos del 1% de los habitantes de la Tierra, y que la democracia ya no exista, porque eso ha hecho que estemos en una plutocracia, es decir, un gobierno de quienes tienen el dinero. Y los que tienen el dinero tienen las armas. Y estamos entonces privilegiando esos valores, el tener el poder por sobre la verdad, y por eso que inventamos fake news. Y ahí tenemos un desafío tremendo de no repetir lo que hace el opresor, pero de transformar con estas palabras, con estos vocabularios, con estas emociones. Y ahora sería precioso que cantaran las bandurrias un ratito más, unidos con voces que van por la vida en este siglo XXI. Eso fue un mensaje desde muchos rincones del mundo, incluidas las calles y las ruralidades de Roma que estuvieron en el Congreso, porque si no privilegiamos la vida no existe ni la filosofía, ni la solidaridad, ni nada. Yo creo que Pucón y Chile, y volviendo al Antártico, lo subantártico, todavía tenemos sectores en que la vida más que humana ebulle, escuchémosla, y nos quedamos con preguntas de cómo podemos defenderla, y al defenderla, eso sí, comprender que nos defendemos a nosotros mismos. Insisto, por último, por autoconveniencia, defendamos la naturaleza, defendamos los ríos, los lagos, pues vamos a estar más sanos nosotros los seres humanos. Totalmente. Y que algo que no queríamos dejar escapar con el Seba es que, bueno, hablando todo esto, estamos como hablando de la tierra, ¿no? Y de nuestra casa, que es esta tierra
tal como la conocemos, redonda, flotando en medio de un sistema solar. A mí se me olvida muy fácilmente el contexto en el que está la Tierra, que es el universo. Como que a veces me da lo mismo un poco. Olvido que la Tierra está flotando en el universo. Y en ese sentido nos pareció muy interesante esa exposición que tenía, ¿cierto? Que nos habías comentado, que se llamaba De lupas a telescopios, explorando el microcosmos y el macrocosmos en los laboratorios bioculturales de Chile. Entonces, hablando de crisis climática, crisis de los valores, crisis del ser humano, de la desinformación, todo eso que está ocurriendo en la Tierra, pensamos, bueno, ¿y qué tiene que ver entonces lo macro, que es todo el universo, con lo micro, que es lo pequeño que hay aquí, por ejemplo, los musgos y los líquenes, ¿no? ¿Cómo se conectan ambas cosas? Qué linda coda. Coda como epílogo del podcast. Un epílogo en que en Chile tenemos un lugar tan mágico como el desierto de Atacama. Y en el desierto de Atacama, que en realidad está habitado por bichitos, por plantitas, que cuando cae agua surge, tiene unos cielos muy limpios que nos permiten conectarnos con una realidad asombrosa, en el sentido de que lo que vemos en las estrellas están tan distantes que esas estrellas existieron millones de años atrás y las vemos hoy. O sea, hay una conexión entre el tiempo, el espacio. Y para hacerlo breve, lo hago con una invitación a ver la película Nostalgia de la Luz de Patricio Guzmán, en que nos conduce poética y políticamente por la noción de asombro frente al cosmos, de asombro, de comprenderme, ser parte y de maravillarme incluso en un campo de concentración. Y también por culturas que tienen sus petroglifos. Y también como científicos mirando por estos observatorios astronómicos con una demanda de justicia. Una demanda de justicia de aquellos que no han quedado reconocidos. Tantas personas que son buscadas por las mujeres que están en el desierto de Atacama. Y eso entretejido como durante la experiencia de algún arquitecto que recordaba cómo mientras estuvo en los campos de concentración, el asombro de los cielos lo ayudó a sobrevivir a él y a la comunidad de presos que estuvieron ahí. Y hoy Chile es la plataforma geográfica y plataforma científica donde se realiza más del 50% de todas las observaciones del macrocosmos, del espacio exterior. Ricardo Lagos Escobar, cuando asumió la presidencia, fue invitado a Puerto Williams por Eduardo Barros González, quien era gobernador de la provincia antártica chilena. Y nosotros estábamos con el Parque O'Mora, con esta mirada del asombro ahora, de la exuberancia de líquenes y musgo, y veíamos una roca, ¿no es cierto? Una tremenda roca, parecía una constelación de estrellas de colores naranjitos, rojos, blancos, negros, algunos azules, maravillosos, verdes algunos, que ustedes van a ver en mayo del próximo año cuando vayan a hacer el registro de la conferencia sobre filosofía biocultural que va a tener lugar en mayo del 2025. Bueno, y el gobernador Eduardo Barros invita al presidente Ricardo Lagos, y Ricardo Lagos llega al Parque O'Mora. Entonces, le contamos sobre esto, le contamos lo importante que son los musgos, que son estas plantitas chiquititas, ¿no es cierto?, que vemos a veces de color verde sobre los árboles. Como alfombras a veces. Como alfombras, exactamente, eso es muy bonito, y también en las turberas. Y que son alfombras y más bien esponjas de agua. Los musgos se llaman a veces plantas no vasculares, es decir, no tienen ni xilema ni floema, pero por eso mismo son muy elásticas. Cada vez que llueve, se hidratan, se hinchan de agua. Es como la lechuga, ¿no es cierto? Uno la pone con agua, entonces cuando llueve absorben el agua, cuando no llueve van liberando el agua. Entonces evitan inundaciones y evitan sequías. Son realmente esponjitas de los bosques que nos regalan este ciclo hidrológico. Le fuimos contando al presidente Lagos y yo le dije, mira, mi abuelo
uno de mis abuelos, Jerónimo Marín, fue médico de los observatorios La Silla y el Tololo. Y yo lo acompañaba como nieto en los años 60 a lomo de mula, a veces a llegar al observatorio, y era maravilloso. Y encontrarse con los científicos, estaban alucinados. Hay un científico que se sigue alucinando, es Mario Amuy, que también sería maravilloso que lo pudieran invitar si no lo han invitado a estos podcasts. Wow, Él pasaba y me contaba cómo escuchaba música mientras miraba las estrellas en esto. Y le dije, presidente, yo así partió y yo viví con mi abuelo eso, que era el médico jefe de servicio del Barros Luco Trudeau, un hospital de la Universidad de Chile, la sede sur. ¿Y por qué no tenemos una lupa para también mirar el planeta Tierra y mirar los lentes, los paradigmas? Ahora te voy a ocupar tu palabra, Katy. Los valores, pero también las poesías a través de las cuales miramos a nuestros cohabitantes, los musgos, los líquenes, los árboles, que son tan exuberantes allá en Cabo de Hornos como aquí en Pucón, y los cuidamos. Y se alucinó y habló con el gobernador, y nosotros desde lo público, es decir, nosotros no somos dueños, sino que nosotros trabajamos para forjar con la Universidad de Magallanes, en colaboración con la Universidad de Chile, con la Universidad Católica y un conjunto de universidades del país y un conjunto de universidades internacionales, este Centro Internacional Cabo de Hornos, que es la lupa biocultural. Entonces, tan importante como mirar el macrocosmos es mirar el microcosmos. Y eso lo sabían muy bien los griegos. Y aquí algunas preguntitas para dejar en las auditoras y auditores. Cuando miramos una constelación, ahí está la bandurria, llegaron, y decimos tiene forma de un triángulo rectángulo. Y cuando miro un musgo y digo este chascón tiene simetría radial, es decir, como una estrellita de mar. Y las hepáticas, que son otras plantitas, se parecen a los helechos, que tienen simetría bilateral, que es como nosotros los seres humanos. Un bracito derecho, un bracito izquierdo. Un ojo izquierdo, un ojo derecho. Una patita izquierda, una patita derecha. Nos cortan en la mitad, somos dos mitades. Casi iguales, simétricas. ¿Eso lo estoy inventando o lo estoy descubriendo? Eso, cuando digo que esta constelación tiene una simetría radial y esta constelación tiene una simetría bilateral, ¿lo estoy descubriendo o lo estoy inventando? Y ahí está la dialéctica biológica cultural. Y el microcosmos está en el macrocosmos y el macrocosmos está en el microcosmos, y ahí ya vienen otros descubrimientos fantásticos, que el agua habría llegado con un meteorito de afuera del planeta Tierra. Pero sobre todo, volver a atender los lentes con que percibimos la realidad, y en esos lentes metafóricos y también físicos, ¿no es cierto? Una lupa nos permite aumentar la maravilla que tiene un líquen con sus frutitos y sus apotecios, se llaman, ¿no es cierto?, que son como honguitos y explotan así en una explosión de erotismo vegetal, erotismo entendiendo el dios Eros como el dios del deseo por la vida, de esas esporas que se dispersan por el aire, dispersan por la agua, y algunos musguitos con sus olores atraen a las mosquitas, se dispersan las patas de las mosquitas. Entonces, lo que estamos viendo en el microcosmos está muy ligado al macrocosmos, y nosotros existimos entre el macro y el micro. De hecho, hoy la medicina también acepta que somos un ecosistema de bacterias y que la mayor parte de nuestras células y nuestros integrantes son bacterias. Y ahí tenemos una linda investigadora, ¿no es cierto?, chilena, Cristina Dorador, dedicado a estos temas, trabaja en el norte, y no sé si la han invitado acá a estos diálogos. Aún no. Esperamos que Cristina nos acompañe en mayo 2025 en Puerto Williams. Pero es descubrir las conexiones entre el macro y el micro y decir dos cosas. Chile tiene lindos cielos despejados para mirar el macrocosmos de Atacama, pero mucho más lindo que Chile tenga dos ojos, así como nosotros, uno en el norte y otro en el sur, los ojos de Chile, y que este segundo ojo nos miremos como planeta Tierra desde un punto que es la cumbre austral de América. Si miramos el hemisferio sur
en la parte alta de un mapa mundi, vemos que el Cabo de Hornos emerge como una cumbre en el extremo de Sudamérica y una cumbre con una superficie muy chiquitita que se está calentando y por lo tanto su biota es muy frágil. Y recordarnos de la fragilidad de esta diversidad de plantas, musgos, líquenes, diversidad de lenguas, como el mapuzungún, pero la lengua yagán, la lengua cahuéscar, que cada una con sus cosmovisiones se conectan y reconectan en este religare que estaba implícito y que ahora se amplía en este podcast de tu clase en la escuela, hacia distintas culturas, hacia distintas especies, hacia distintos seres que son cósmicos en el cosmos y son biosféricos en la esfera de vida que cubre el manto del planeta Tierra. Bonito, me gusta terminar así. Y bueno, una vez más, todo lo que dices tiene fundamentos científicos súper fuertes. Pues estábamos leyendo un libro con el Seba, lo voy a ahí poner en la descripción, donde esa frase "somos polvo de estrellas" no es solo poesía, es totalmente real. Pues. Y decía que, no recuerdo bien, pero todos los átomos, los elementos que nos conforman salieron desde una explosión de estrella, un Big Bang o desde el Big Bang inicial, junto con todo lo que conforma el universo. Pues entonces la conexión está clarísima. Y esa conexión es percibida por la ciencia en la modernidad. Con eso me refiero a los siglos XVI, XVII, donde ya empieza a surgir la química. Y hay un poeta español, Quevedo, que dice, sí, somos polvo, pero polvo que ama. Y esa es la parte que creo que contribuye la ética y la filosofía, y queremos desde la ética biocultural. Polvo que ama, que está en estos tricópteros de los ríos que estudia la Tamara. Pero no somos polvo en una manera descriptiva, nomás de darnos cuenta. Somos polvo en pulsación. Somos en esa pulsación vital que nos lleva a cohabitar, a querer, a amar. Y amar en el sentido más amplio de la palabra, ¿no es cierto? Amar la vida en su diversidad. Todavía podemos. Y es muy lindo que Chile entonces instale este observatorio biocultural en Cabo de Hornos en complemento con los observatorios astronómicos de Atacama. Entonces, sus dos extremos geográficos, Chile en un lugar recóndito, remoto, todavía tiene esta naturaleza que podemos ver el microcosmos de líquenes, musgos y el microcosmos de tantas poesías lindas de ese polvo de estrellas que tú dices que están leyendo. Y voy a dejar también en el podcast este artículo al cual me referí, que es Superando el chauvinismo taxonómico, y con vertientes que vienen de la ciencia, de la filosofía, de la ética, de los saberes ancestrales, para reenamorarnos con los pulpos, las ostras, los insectos, y de reenamorarnos de lo lindo que somos las seres, las mujeres y todos los géneros y expresiones humanas, pues realmente somos seres maravillosos, y que existamos y pueda estar este podcast, yo se los agradezco a ti. El que volvámonos verdes es volvámonos pulsantes, ¿no es cierto? No es ser un marciano verde, es ser un ser humano que recupera que somos este lindo humus, esta linda tierra de hoja rebrotando verde, verde, en el sentido del pulso vital de plántulas en fructificación de vida. Me encanta. Muchas gracias, Ricardo. Obviamente quedaron muchas preguntas que no pude hacer, va a quedar para una próxima, así que bacán. Y tenemos un regalito para ti también. Tenemos un partner, yo creo que ya los has escuchado hablar, son los anteojos Carún, que nos dan anteojos para nuestros invitados. Son hechos con materiales reciclados, muchas veces plásticos de las playas, metales reciclados, y son hasta ahora lo más sustentable que he visto en cuanto a empresa. No sé si los conoces. Lo conocía, pero nunca los había visto. ¿No? Así que me lo voy a poner para experimentar. Para que experimentes. Ahí se te ven súper bien. Me gusta. ¿Sí? Sí. ¿Puedo unirme a los promotores de Carún? Sí, Carún es una empresa muy, muy bacán. Hablando de empresas buenas. Y claro, tienen hasta un código que uno puede meter en internet y ver dónde se hicieron, dónde se transportaron, toda la información, la transparencia
Qué maravilla. proceso. Y podríamos invitarlo a mayo 2025 Sí. porque el ultravioleta es especialmente la radiación intensa allá y los anteojos pueden Mm. ayudarnos a prevenir el ultravioleta. De Muchas todas gracias por maneras. el regalito. De nada. Muchas gracias, Ricardo, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias.